Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy cerramos el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Son simplemente 3 versículos, es un capítulo bastante corto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús, a ungirnos para llenarnos con tu gracia, para iluminar nuestras mentes, para abrir nuestros corazones, para que recibamos esa palabra a ejemplo de la Virgen María y la pongamos en práctica en nuestras vidas. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empezamos con versículo 5 hasta 8, al fin del capítulo. Después de esto vi abrirse en el cielo el templo donde estaba el tabernáculo del testimonio. De él salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos con cinturones de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas colmadas de la ira del Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo que procede de la gloria de Dios y de su poder, de manera que nadie pudo entrar al templo hasta que cesaron las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí Juan recibe otra visión de una liturgia solemne en el templo de Dios en el cielo, que se identifica como el tabernáculo, para asegurar, el tabernáculo del testimonio. Esto era uno de los nombres que se utilizó en el Antiguo Testamento por el tabernáculo, donde el arca de la alianza se quedaba, donde se ubicó y donde Dios habitaba entre su pueblo. Por eso también, como católicos, tenemos nuestro tabernáculo, donde está la Eucaristía, la presencia real de Jesús. Ahora, como el tabernáculo terreno era un modelo de la visión de Moisés, y esa visión es un modelo del tabernáculo celestial, entonces la existencia de ese tabernáculo celestial y sus características ya sabemos, es decir, es el lugar más santo, es el lugar donde Dios habita, donde Él reside, su presencia inmediata. Por esto, cuando hablamos de la teología del cielo, hablamos de la visión beatífica, de estar en la presencia inmediata de Dios, la capacidad de estar cara a cara a Él sin cualquier intermedio. Ahora, recordamos de que después de la 7ª trompeta, el templo de Dios en el cielo fue abierto, y así se reveló el arca de la alianza. Y después la tormenta, trueno, relámpago, terremoto, es todo eso en el capítulo 11, al fin del capítulo. Esta visión, que está en el mismo lugar, ahí empieza de vuelta la narrativa que hemos dejado, porque hay que recordar cómo saltamos un poco, que después del capítulo 11 y las trompetas, vamos a ese resumen de toda la historia de la salvación. Ahora volvemos a lo que iba a pasar justo después de la 7ª trompeta y la manifestación del arca en el cielo. El templo celestial se abre y los 7 ángeles con las 7 plagas tienen una procesión, ¿no? Todos salen de ahí. Llevan vestimentos litúrgicos, es decir, tienen vestimentos de lino puro y resplandeciente. Esto fue la vestidura de sacerdotes y ángeles. Si volvemos al Antiguo Testamento, Levítico, Ezequiel, Daniel. Y que tiene cinturones de oro, indica su autoridad especial, porque Jesús mismo, en capítulo 1, también tiene ese cinturón de poder, ¿no? Indicando su poder real como Hijo de Dios, Hijo de hombre. Ahora, uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas colmadas. Esos 4 seres vivientes son como el círculo más interior al trono de Dios, ¿no? Ellos son los que guían ese culto celestial. Como habían iniciado los primeros
4 sellos en capítulo 6, ahora uno de ellos inicia estas copas de juicio, ¿no? Y lo hace en dar esas 7 copas de oro con la ira de Dios a los 7 ángeles. Ahora, la palabra aquí, ira, ya habíamos escuchado 3 veces, ¿no? En capítulo 14, ya 3 veces. Esa descripción, ¿no?, que habla del juicio divino, atribuye a Dios esa emoción humana de enojo, ¿no? Esto para que entendamos la severidad del juicio y la severidad de que tenemos que escoger y vamos a enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero Santo Tomás de Aquino aclara de que en Dios no hay emociones, no hay cambio, es eterno, porque nosotros tenemos emociones frente de las cosas que pasan, ¿no? Por eso las emociones son efímeras, que pasan, cambian. Y él indica que justo ese enojo, ¿no?, es lo que indica que Dios no quiere que el mal exista, ¿no? Que cuando nosotros somos enojados, enfrentamos un mal y decimos, no puede ser, o corregimos una situación. Entonces, Santo Tomás dice que justo el enojo se atribuye a Dios como para que entendamos de nuestra experiencia lo que Dios hace, ¿no? Pero Él lo hace sin la emoción interna que nosotros tenemos. Es por el efecto, ¿no? Es decir, que cuando Dios quita el pecado, cuando Él enfrenta el mal, es lo que nosotros sentiríamos en tal situación. Entonces, cuando hablamos de esa ira de Dios, no estamos hablando de algo que está motivada por una reacción emocional, sino tiene como su raíz la justicia perfecta de Dios y la incompatibilidad radical entre la santidad de Dios y mal, aun el pecado menor. Es decir, justamente porque Dios nos ama tanto, también tiene ira. Suena raro, porque nosotros asociamos la ira con el pecado, que es falta de amor. Pero en Dios, su enojo, su ira, es la expresión última de su amor, que cuando nosotros rechazamos su amor, es su determinación de llegar a nuestros corazones y decir, no te permito destruir a ti mismo. Y si vas a seguirlo, voy a poner en claro lo que estás haciendo, porque no es lo que quiero yo. Es un padre que se cuida de sus hijos. Entonces, aquí ese juicio es definitivo, porque viene de Dios que vive por los siglos de los siglos. Es eterno. Por eso es tan importante ese tema de la muerte, tan importante el tema del juicio, porque no estamos hablando de una decisión temporal que después cambiamos, sino el Dios eterno, y entramos en esa eternidad al morir. Entonces tenemos que ahora en el tiempo entender la gravedad de nuestras decisiones. Entonces, esa serie final de juicios, como lo que había venido antes, avanzan como una consecuencia de esa liturgia en el cielo. Que recordar que todo ese libro tiene como contexto la liturgia, ¿no? La liturgia es como el centro de todo lo que pasa, y en la tierra, en el cielo. O mejor dicho, que la liturgia en la tierra se une a la liturgia en el cielo, y de ahí vemos lo que pasa en la tierra. Por eso la oración es tan importante en la vida de la iglesia, también en la Eucaristía. También la iglesia enseña que el centro, el culmen de la vida en la iglesia es la Eucaristía. Todo brota de la Eucaristía y todo vuelve a la Eucaristía, ¿no? Y vemos eso aquí, esa liturgia, aún de esa preparación para la segunda venida, cuando Dios erradica todo mal, ¿no? Porque, que recordar, Dios quiere que la iglesia sea inmaculada como la Virgen. Entonces, es justamente su amor que quiere que seamos sin mancha. Pero si somos con mancha, entonces, bueno, hay mucho para purificar, mucho para limpiar, ¿no? Y no se siente bien, pero es expresión justamente de su amor eterno. Ahora, después el templo se llenó del humo que procede de la gloria de Dios. Eso recuerda 2 otros momentos en la historia bíblica cuando la misma cosa ocurrió. Primero, la nube de la gloria de Dios.
descendió sobre el tabernáculo, ¿no?, en el desierto. Y ahí Moisés no pudo entrar, ¿no? Es en Éxodo 40. Cuando la gloria de Dios, cuando la gloria de Dios llenó el templo de Salomón, y los sacerdotes tampoco pudieron entrar. Es en el primer libro de los Reyes. Y que se menciona el humo, ¿no?, hace eco de los textos del Antiguo Testamento que describen la nube de Dios, de la gloria de Dios como humo. Eso en Isaías 6, cuando vio, por ejemplo, a Dios en esa visión de su llamada como profeta. Entonces, que es imposible entrar al templo indica la manifestación poderosa de la presencia de Dios, que es una presencia tan gloriosa, que en hebreo quiere decir pesada, que nadie aguanta en totalidad toda su presencia. No porque es malo o nos hace mal, sino porque es tan lleno de amor, justo cuesta a nosotros, criaturas limitadas, enfrentar su amor infinito. En las previas ocasiones, la teofanía marcó la dedicación del tabernáculo y del templo, los lugares donde Dios habita. Aquí apunta que se cumple el juicio de Dios, es decir, las 7 plagas. El primer versículo, el último versículo de ese capítulo, tiene la misma palabra en griego, teleo, es cumplir, ¿no?, es completar, que indica que el juicio de Dios va a acabar por total con el mal. Ahora, como digo, esto en algún sentido suena mal, pero en verdad es algo muy bueno. El juicio de Dios es algo que debemos recibir con, sí, temor, porque también somos pecadores, pero también con alegría y gozo. Porque cuando nosotros también queremos que no caigamos en la misma cosa. Y es amor cuando Dios dice, basta, no te permito caer otra vez. Gracias a Dios que me va a liberar de mi mal, porque no quiero seguir con mi pecado. Y también si pensamos en todo el mundo, ¿cuántas veces decimos, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué aguanta todo esto? Y por eso es importante el juicio, que venga para salvar, para quitar todo mal, para restaurar la intención original de la creación, que era armonía, que toda la creación pueda participar de su gloria, de su amor, de su felicidad. Entonces, nosotros entramos en la liturgia, podemos entrar en esa liturgia a través de la Eucaristía para pedir por ese juicio, no para castigar a los demás, sino para pedir con anhelo que Dios venga, como los salmos dicen, que venga con poder a restaurar su reino, a restaurar la justicia, a liberar a los pobres y sí quitar el pecado, también nuestro pecado. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les bendiga y guarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.